Mundo Ejecutivo presenta. Hola, estamos aquí con Lisette Weber. Y Lisette Weber es una persona muy especial para mí. Y además de que es compositora, escritora, licenciada en comunicaciones y tiene un máster además interesante en Internet Business, Lisette ha hecho muchas cosas en la vida. Y Lisette tiene una agencia de comunicación, una agencia de relaciones públicas. Y hoy, Lisette Weber, bienvenida. Cuéntanos un poco de tu trayectoria, porque creo que es bien interesante cómo has combinado diferentes áreas especializadas para poder transmitir lo que verdaderamente es la esencia de la comunicación. Pues primero que nada, gracias, Diana. Gracias por la invitación. Gracias también a Mundo Ejecutivo TV por tenerme aquí. Y es un placer. Y pues sí, es una larga trayectoria ya, son muchos años de estar en diferentes lados de la moneda, pero siempre en el sector de comunicación. Trabajé muchos años en corporativos, en el área de publicidad y mercadotecnia, en donde también tuve oportunidad de hacer mis primeras producciones de música con fines de comunicación, los primeros jingles, que así se llaman, canciones pues publicitarias, muchas veces empezaron siendo para comunicación interna, para motivar a los empleados, y es ahí en donde pude combinar este arte y esta pasión que tengo por la música, que fui bastante autodidacta, pero la pude combinar con la parte obviamente de escribir y con la parte de comunicar mensajes de una manera clara y de una manera original. Y me empieza a gustar cada vez más y apasionar más el tema de la comunicación, y pasaron los años y dejé de ser parte de corporativo y me invitaron a participar, en donde estuve varios años en una agencia transnacional de comunicación y relaciones públicas, haciendo esta vez estrategias de comunicación para corporativos muy grandes, tanto nacionales como extranjeros. Tuve la oportunidad de entrenarme aquí, de entrenarme en diferentes cursos en Nueva York, en Boston, y de tener oportunidad de aprender muchísimo de cada uno de mis clientes que pertenecían a diferentes sectores. Podía yo comunicar estrategias del sector de tecnología, pero al mismo tiempo podía estar comunicando sobre un cliente de farmacéutica, y entonces me doy cuenta que la comunicación es el arte de poder comunicar claramente sobre cualquier cosa. Y eso ha sido lo que ha guiado y lo que me ha inspirado a ya tener yo mi propia firma, que se llama Agencia de Comunicación y Relaciones Públicas Lisette Weber, gracias a un mentor que me sugirió ese nombre, y ya voy a cumplir 10 años con esta firma independiente. Es una agencia boutique, es una agencia muy personalizada, y damos servicios de comunicación, de relaciones públicas, y nos estamos enfocando también mucho en la asesoría y consultoría al impartir cursos de cómo hablar en público. Justo hoy vamos a hablar con Lisette sobre esto, ¿no? ¿Qué se necesita para una buena comunicación y qué habilidades además se necesita en el poder hablar en público? Pero empezando por lo básico y lo fundamental, Lisette, ¿qué se necesita para una buena comunicación? Pues una buena comunicación no es tan fácil de lograr. No. Muchas gentes lo dan por hecho, mucha gente incluso ve la carrera de comunicación como una carrera pues demasiado fácil, demasiado light, y la verdad es que cuando sales al mundo laboral te das cuenta que el departamento de comunicación le reporta directamente al CEO, porque depende de la comunicación mucho de lo que pasa, no nada más internamente en la empresa, sino de cómo te ven en el exterior. Entonces se necesita una habilidad, se necesita cierto nivel de experiencia para poder comunicar, y también hay que considerar que hay distintas maneras de comunicar: la comunicación escrita, la comunicación verbal,
La comunicación no verbal, lo que comunicamos con nuestro cuerpo, también es importante. Entonces, yo diría que es la médula de la estrategia de una compañía o incluso de una persona. Una persona tiene que poder comunicar para que los demás sepan qué es lo que está pensando, cuáles son las ideas que tiene. Podrás tener las mejores ideas como individuo o como colectivo, pero si no las sabes transmitir, si no las sabes comunicar, difícilmente te van a entender. Y si no te entienden, no te lo van a comprar. No, eso es muy cierto. ¿Y qué dirías tú, Lisette, que serían estos elementos básicos como para llegar a poder transmitir una comunicación que sí tenga resonancia, que sí haga eco? Primero que nada hay que hacer un diagnóstico, hablando de una empresa, de cuál es el diagnóstico de la empresa, hacer un FODA, saber cuáles son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas de la empresa. Teniendo ese FODA, que es un mapa conceptual claro, hay que sacar los mensajes clave. ¿Cuáles son esos mensajes clave que sí hacen que esta empresa o que un producto o que una marca o a título personal que una persona se distinga de la competencia o de los demás? Entonces hay que identificar esas cualidades y reforzarlas con una comunicación clara, concisa y de cierta manera amigable, porque muchas veces se habla de una manera muy rebuscada y la gente no lo entiende, pero tampoco se puede hablar de una manera demasiado coloquial porque a lo mejor pierde un poco de valor. Entonces es encontrar esa balanza en el lenguaje y en todos los formatos de comunicación, si vamos a utilizar video, si vamos a utilizar incluso una canción, ¿no? Yo te lo puedo decir porque yo he estado comunicando a través de canciones a lo largo de 20 años de carrera, si va a ser a través de un discurso, de una campaña publicitaria, de una campaña de relaciones públicas porque hay diferentes públicos, ¿no? Hay públicos internos, hay públicos externos que se pueden dividir en medios de comunicación, proveedores. Entonces, son muchas habilidades y mucha estrategia lo que se requiere para lograrlo. Claro, y yo me imagino que tú, sobre todo como especialista en comunicación, lo que haces es que ayudas también a la persona a no nada más clarificar su mensaje, sino clarificar su pensamiento en relación a cómo debe de comunicar y transmitir ese mensaje. Porque para poder crear un mensaje claro, entendible y que conlleve, además que tenga un contenido, uno necesita poderlo pensar de una manera adecuada. ¿Cuáles serían los elementos en los que tú ayudas a la persona como a clarificar este pensamiento, a poder crear un mensaje que haga sentido? Claro, definitivamente es algo que hacemos en la agencia. En la agencia detectamos cuáles son esos mensajes a partir de un diagnóstico muy personalizado y trabajamos de cerca, de una manera personalizada con el cliente, claro, para poder hacer esos mensajes de una manera muy congruente con lo que verdaderamente es. Y pues hacemos mensajes con los cuales el cliente se sienta cómodo y que estos mensajes además tengan un respaldo, un fundamento real y no se conviertan solamente en palabras bonitas. Un buen mensaje tiene que tener veracidad. Es importantísimo que un buen mensaje, que una buena comunicación tenga el sustento y que sea real. Pero también asesoramos y acompañamos a todos nuestros clientes a que lo puedan decir de una manera clara, entendible. Y eso es interesante porque esto nos lleva a un segundo tema, que es un tema es un tema bastante común, que es la habilidad de poder hablar en público.
Y esta habilidad de poder hablar en público, y justo cuando me hiciste el favor de decirme de lo que íbamos a hablar, decía yo, bueno, pues esto cómo está funcionando, ¿no? Allá afuera en el mundo psi, ¿no? Que tú sabes que yo me manejo en el mundo psi. Y me di, vamos, leyendo en el DSM-4, el DSM-5, el manual de trastornos mentales de DSM-5, hay un trastorno, ¿no?, de ansiedad social. Y dentro de ese trastorno de ansiedad social está justo la ansiedad de hablar en público, de lo cual, ¿no?, se considera que es un trastorno de ansiedad. Y que me llamó la atención, pero entre 15 y 30% de la gente padece de ella. Y ¿qué nos puedes contar de esto? Porque esto nos va a llevar además a la fobia, a la glosofobia, y nos va a llevar... ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué todos le tenemos tanto temor a... Y regreso a lo que acabas de decir, que tiene que ver con cómo puedo transmitir claramente una idea sin que la ansiedad o sin que la duda, porque ¿no?, la ansiedad muchas veces se genera en la duda, en el sentir que hay un desconocimiento. ¿Cómo podemos manejar esto? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la glosofobia? Pues la glosofobia, como bien dices, es el miedo, que ya es un miedo más allá de un nervio, es la fobia de hablar en público. En los datos que tenemos en la agencia dicen que el 75% de la población mundial sufre de glosofobia, que es una de las fobias más comunes. Tú lo sabrás mucho mejor que yo en ese sentido, hablando de fobias. Y sí, yo lo he vivido desde que estaba yo en la carrera de comunicación y llevábamos la materia de oratoria. Éramos muy pocos, contados con los dedos de una mano, a los que nos gustaba la materia de oratoria, porque teníamos que preparar un discurso, teníamos que pararnos enfrente del salón y dar ese discurso sin tener nada de frente, ningún apoyo. Y yo ahí empecé a ver lo que dices de la ansiedad, porque tenía yo compañeros que se rayaban la cara, otras compañeras que se arrancaban aretes, collares, que jugaban mucho o incluso se hacían daño con el cabello. Y eso a nivel universitario. Y a nivel profesional, pues también me ha tocado ver a muchos ponentes con cargos muy altos que de pronto se les corta la voz o que les tiemblan las piernas o les tiemblan las manos, y eso hace que no puedan seguir con su discurso. Y esto no lo digo con el son de asustar a la gente, simplemente lo digo con el propósito de decir esto es real. La buena noticia es que tiene un muy buen pronóstico. La buena noticia es que nosotros en la agencia hemos tenido la fortuna de poder entrenar a muchos y a muchas ejecutivos y ejecutivas que decían sufrir de glosofobia y que ahora son excelentes ponentes. ¿Por qué? Porque lo que más miedo les da a la gente que padecen de este miedo de hablar en público es equivocarse y ser juzgados. Okay. Y les da miedo no saber cómo usar sus propios recursos. Y entonces con estos cursos que hemos desarrollado, les ayudamos a sobrepasar ese miedo, a decirles cómo usar sus propios recursos para que se sientan más seguros y que con la práctica, obviamente con la práctica, el miedo se va reduciendo y luego no nada más es que pierden el miedo, sino que aprenden a disfrutarlo. Hemos visto cómo gente muy tímida que al principio decía, yo no quiero hablar en público, ahora es difícil ya bajarlos del escenario. Sí, ya les gusta. Es que además creo que es interesante porque cuando hablamos del lenguaje, hablamos de un lenguaje, hay varios lenguajes que usamos. Es el lenguaje pensado, es el lenguaje hablado y es el lenguaje que escuchamos. Entonces, para combinar esos tres lenguajes, ¿no? Porque una cosa es la fluidez que existe cuando uno piensa, la no fluidez cuando uno lo tiene que hablar, y lo interesante de también la manera en la que nos escuchamos, ¿no? En una grabación o frente a un público. Es como si entraran diferentes características, diferentes elementos en donde nos percibimos de otra manera. Entonces, Lisette, ¿cuál serían los elementos claves para poder hablar en público? ¿Qué es por dónde empezaría tu curso, digamos, en la agencia? ¿Cuál es el primer paso que uno tiene que dar? Bueno, tenemos que entender que todos los seres humanos
tenemos la capacidad de poder mejorar continuamente en nuestro hablar en público. Tenemos que empezar detectando cuáles son estos recursos que nos pueden ayudar. Tenemos que saber y entender que tener nervios es normal y que ese nervio lo podemos capitalizar y lo podemos convertir en energía positiva. Entonces no tenemos que tener miedo a tener nervio, porque el nervio es un impulso que nos va a ayudar a poder hablar en público. Es como un buen estrés, ¿no? Es un buen estrés. Esa ansiedad que te empuja así a hacer. 100%. Y la analogía es con un grupo de rock, ¿no? O sea, el día que ya no tienen nervio de entrar al escenario, probablemente ese concierto le va a faltar sabor. Un músico que es muy experimentado igual tiene que practicar y practicar antes de subir al escenario y sentir esta cierta sensación de ansiedad o de nervio, pero convertirla en emoción y transmitir esa emoción. Y lo mismo sucede con cualquier persona que habla en público. Entonces tenemos que considerar el uso de la voz, el uso de la mirada, el uso de las manos y de los brazos, el uso de la posición y de la postura corporal. También el hecho de que es una actuación y no ver la actuación como, ay, es falso. No, finalmente todos los seres humanos cuando interactuamos estamos actuando. Entonces, y por también eso con se el llama cuerpo interactuar. transmitimos emociones, transmitimos invitaciones con el cuerpo como para acércate, aléjate, ¿no? Hay todo un lenguaje corporal que significa muchísimo cuando uno habla en público. Claro, que es la comunicación verbal y la comunicación no verbal, y nuestro cuerpo transmite mucho y nuestra imagen transmite mucho más allá de las palabras. E incluso en la voz hay muchísimo trabajo por hacer, en el hablar, en hacer comas, en hacer punto y seguido al hablar. Por eso existen cuando leemos, por eso existen cuando escribimos. Al hablar también deben de existir. Y el tema de la respiración es básica, tanto a nivel relajación para antes de dar un discurso o una presentación, no tiene que ser un discurso, puede ser una presentación en grupos pequeños, en grupo de ventas, en grupo de colaboradores, como ya en un escenario más grande. Pero el hecho de respirar nos ayuda mucho a que tengamos más energía, a que sea más pausado, pero no demasiado pausado nuestro lenguaje, y a que la gente pueda entender mejor cuál es el mensaje. Y digamos, tips prácticos en el sentido de, alguna vez he leído que es importante que uno, sobre todo, prepare y que no tengas miedo o temor de poder ejercitar, ¿no? Es hacer un ejercicio de tu presentación, hasta con público, ¿no? Y creo que, bueno, yo te preguntaría, ¿cuál sería como lo primero que evitamos? Mi sensación es que el primer punto de fobia sería esta parte de la práctica. No practico frente a los demás porque eso es lo que me puede hacer enfrentarme con quién soy, con cómo lo estoy haciendo. ¿Qué dirías tú? ¿Cuáles son estos tips que no hay de otra? Preparar, me imagino que es uno. Sí, preparar es básico. Básico. Practicar. Es muy diferente leer en silencio a leer en público. Cierto. Uno puede preparar una presentación, ya sea en PowerPoint o en tarjetitas o en cualquier formato Word o escrito a mano, cualquiera que sea el formato que cada quien va a utilizar. Pero el ritmo es muy distinto cuando uno lo lee a cuando uno lo lee en fuerte. El tip que a mí más me gusta es que cuando practiques de frente a un espejo. Okay. Eso es maravilloso. Y tomar tiempo de la presentación y saber que al darlo en público todavía vamos a tener un poco más de tiempo para cubrir ese discurso o esa presentación que hemos hecho. Es más rápido cuando lo leo, luego es más lento cuando lo practico ante el espejo y se vuelve por alguna razón un poco más lento incluso cuando lo doy en público, a menos que seas una de estas personas que el nervio te hace correr demasiado con el mensaje. Y eso es muy malo, porque hay mucha gente que cree que si habla rapidísimo,
entonces va a durar menos y se va a ir antes. Pero ¿qué va a pasar? Cuando hablas demasiado rápido, pues no se te entiende. Entonces, un tip es practicar ante un espejo, todo eso aunado a medir los tiempos y tener ese aproximado. Otro tip que doy es, a mucha gente le intimida ver a los ojos a las demás personas. ¿Por qué? Porque ahí es cuando se intimidan, cuando se sienten mirados, cuando se sienten juzgados, o de pronto alguien ve a los ojos a una persona o está viendo su celular esa persona y siente que no le está poniendo atención, o de plano ya le ganó el sueño y ver a alguien dormido cuando hablas en público es muy desmotivante, pero lo que hay que hacer es entonces ver a la gente a la nariz. ¿A la nariz? Sí, ok. Ese es un muy buen tip. Ver a la gente a la nariz, porque pareciera que los estás viendo a la cara, a los ojos, pero les estás viendo a la nariz. Si eres de esas personas que te intimida la mirada, ver a la nariz de las personas, o cuando están en un escenario y tienen las luces, los reflectores, ver hacia los reflectores un poquito hacia arriba. Lo que hay que evitar siempre, en todo momento, es ver al suelo, ver al techo, ver a las paredes, o si tenemos una hoja, estar todo el tiempo viendo la hoja. Ya. Sí, porque eso es como romper la conectividad con el público. Exactamente, ahí estás diciendo, tengo miedo o no me interesa. O no me interesas, claro, claro. ¿Y cuáles son las características o elementos personales en los que uno podría trabajar? Vamos, cuando hablamos de una, que no, el miedo, como tú dices, ¿no? Hay miedo, hay temor y luego hay una fobia. Fobia claramente es no lo puedo hacer, no hay manera que me subas a un escenario. Pero ¿cuáles son las características personales en las que yo podría trabajar como para quitarme el temor? ¿Cuál es el paso a dar ahí? Pues como en todas las fobias y en todos los miedos, pienso que la mejor manera de superarlo es haciéndolo. Okay. Buscar estas oportunidades con grupos pequeños, a lo mejor reunirte o participar más en reuniones de amigos, en reuniones familiares. Y de ahí a lo mejor fomentar grupos sociales un poco más grandes y participar, o fomentar en tu grupo de trabajo reuniones en donde puedas tú exponer ciertos temas una vez a la semana, una vez a la quincena, y también fomentar que otros lo den para que tú también puedas ver. Otra buena práctica es ver videos de YouTube en donde veas a speakers que te gustan y te identifiques y veas cómo se mueven. Por ejemplo, para hablar, ahora que está muy de moda, no tener el podium y hablar tipo TED Talk, que es un poco un mito, porque el hecho de que haya un podium todavía es viable y no le quita seriedad al asunto. Es una cuestión personal si tú quieres tener un podio o si quieres caminar en el escenario. Pero, por ejemplo, caminando en el escenario, otro tip que les doy a toda la audiencia es que caminen de manera horizontal, no de manera vertical. Okay. Ese es un tip importante. Claro, es otra vez para integrar. Para integrar y para no marear a la audiencia. Como estás viendo, la verdad aquí hay mucho que hablar, hay mucho que practicar y hay, ¿no? Como ahora sí que el conocimiento nos hace libres. Entonces el conocimiento es importante, saber cómo funciona y poderlo aplicar y poderlo ejercitar y poderte ver y no ser tan juicioso con uno mismo. Lisette, rápidamente, ¿qué otras cosas hacen en la agencia? En la agencia generamos contenidos. ¿Contenidos? Hay muchas marcas que manejamos que sus contenidos se hacen en el extranjero, entonces se traducen y se tropicalizan, pero somos una agencia especializada en sí generar contenidos, desde discursos hasta presentaciones, comunicados de prensa, todo lo que sea contenido para redes sociales. No hacemos campañas de redes sociales de pautar, pero sí hacemos los contenidos. Y pues guiamos. Que son los más difíciles luego. Pues sí, es mucho más difícil porque es la parte de la esencia y de la estrategia. Exactamente, también los conectamos con diferentes públicos, con medios de comunicación, con aliados y hacemos muchas campañas de responsabilidad social para nuestros clientes. Muy bien, pues ha sido un placer, un honor tenerte aquí y bueno, pues se los recomiendo muchísimo para aquellos que tienen
problemas o quieren saber más, porque hay mucha gente muy experimentada que de repente necesita de estas nuevas herramientas, sobre todo, como tú dices, en redes, ¿no? Hablar en un podcast, hablar ¿no? en Zoom. Vamos, han habido tantos cambios en los últimos años que también valdría mucho la pena, y tú con esta maestría, ¿no? de negocios en Internet, pues eres la persona ideal. Lisette, gracias por estar aquí con nosotros. Siempre es un placer platicar contigo. Gracias, Diana. Gracias de nuevo por la invitación, y a todo el público, gracias por su tiempo y su escucha. Gracias. Mundo Ejecutivo presentó